Bien, entonces, como les comentaba, básicamente vamos a entender un poco nuevamente qué es este documento que condensa todos los entregables, catálogos, matrices, que se conoce como el ADE. Eh, Vamos a ver luego un ejemplo, ¿sí? De un proyecto que hicimos precisamente de gobierno de datos. Y posteriormente, mi compañero se conecta, pues lo terminamos de cerrar con esa intervención. Bien, creo que ya lo habíamos dicho, pero básicamente el ADD o el método, llamémoslo, de desarrollo de arquitectura empresarial, es un entregable técnico, es un entregable que condensa o agrupa todos los subentregables que tiene las diferentes etapas del ADN, pasando por las 4 arquitecturas, por el análisis de brechas, por todo lo que es el portafolio de proyectos, ¿cierto? Y la evaluación de los mismos, así como el documento de gestión de proyectos. Básicamente te provees una vista cualitativa de esa solución que va a ser el marco de referencia sobre el cual de ahí en adelante los diferentes proyectos que se propongan pues se van a basar sobre esto. De hecho, en algunos casos es un punto de referencia para futuros proyectos. Lo que yo les decía, en muchos casos por lo complejo, por lo costoso que es un proyecto de estos, las organizaciones compran o licitan o abren licitación para unas etapas del proyecto. Entonces dicen, vamos a hacer primero la etapa de eh, segmentación, donde definimos toda la arquitectura estratégica, ¿sí? Luego vamos a hacer ya una etapa ya de implementación, ¿sí? O perdón, de planeación y luego implementación. Entonces, y de acuerdo a cada etapa, el ADD se empieza a retroalimentar con cada uno de estos documentos, ¿sí? Con cada uno de estos avances. Entonces, el ADD y lo que hice fue tomar precisamente la propuesta que tiene el MAE. Muchos dirán que es el MAE. El MAE pues es precisamente la propuesta de arquitectura empresarial que definió Mintic ya hace ya varios años, que cada año se viene actualizando conforme también se actualiza su marco de referencia TextoGAF, ¿sí? Eh, Miren que ellos hacen una propuesta muy similar, muy similar a lo que tiene TOGAF como su framework de arquitectura empresarial. Tienen un dominio misional, tienen un dominio de negocio, ¿sí? O sea, entre el de misional está el de negocio, definen el dominio de arquitectura e información y el de infraestructura, ¿sí? Asimismo tienen dos, miren, en eso sí se modifica un poco, agregan dos dominios adicionales, un dominio de arquitectura y seguridad, para, en el particular en el Estado colombiano. Ellos contemplan que dentro de la misma arquitectura empresarial debe estar toda la parte de seguridad. Ustedes me preguntarán, ¿en otros países funciona igual? En algunos, en la mayoría, pero por ejemplo países como Estados Unidos, algunos países de la Comunidad Europea, toman TOGAF en su esencia y lo que hacen es definir un proyecto alterno que complemente toda la parte de seguridad y el otro dominio que sí es muy importante, que es el de dominio de uso de apropiación. ¿Qué es ese uso de apropiación? En pocas palabras, la transferencia de conocimiento. Ustedes, con todo lo que hemos hablado, seguramente se habrán dado cuenta que aquí no es un ejercicio solamente del equipo consultor, es un ejercicio que se tiene que hacer a dos manos, con la entidad y el equipo consultor. Hay mucha información, hay mucho conocimiento que se crea, hay mucho conocimiento que se descubre y hay mucho conocimiento que se tiene que transferir, que se tiene que sostener. A eso se le llama el dominio de uso de apropiación. Aquí es donde se definen los planes de comunicación, donde se definen cuáles son las necesidades según el proyecto que va a tener
esa entidad. Entonces, si el proyecto habla de la implementación de un sistema de información, de un nuevo sistema de información, pues evidentemente habrá una necesidad en torno a capacitar a el equipo que se va a encargar precisamente de implementar este sistema de información o de generar los documentos para un ejercicio de licitación porque se va a tercerizar. Entonces, ¿quiénes van a ser los interesados? ¿Quiénes van a ser los usuarios específicos de ese servicio que va a utilizar? Entonces, vendrá nuevamente todo un plan de comunicaciones a establecer de qué manera esos usuarios realmente sí van a utilizar esa necesidad o ese proyecto y cómo lo van a utilizar y qué impacto les va a generar. Aquí viene todo un ejercicio de propuestas de capacitaciones en TOGAF, en algunos marcos de referencia como COVID, Comitil, modelos ágiles, cosas ya en que estamos en el boom, con el modismo de la analítica de datos, etc. Entonces, acá es donde se empiezan a identificar esas necesidades, repito, ya sea de tercerización, de capacitación o sencillamente de comunicación. A todo eso se le llama dominio de uso y apropiación. Y es lo que propone como un módulo, como un dominio adicional de complemento el MAE. Repito, que es la manera o el modelo en que el Estado colombiano, a través de MINTIC, ha interpretado lo que es la arquitectura empresarial y cada vez que se va a implementar proyectos completos, lo mínimo que nos piden siempre es cumplir precisamente con estos 6 elementos, ¿sí? Arquitectura de seguridad, dominio de arquitectura misional, arquitectura de información, sistemas de información, infraestructura y uso y apropiación. ¿Okay? Entonces, la manera en que el MAE propone la construcción precisamente de una arquitectura empresarial es precisamente en 2 momentos, realmente en 3 momentos. ¿Sí? Digamos que el método intermedio es un método de transición, pero ellos siempre hablan de sus 2 momentos, y es construya o díganos cuál es nuestro estado actual, a lo que se conoce como ASIS. Entonces, en cada uno de los dominios se identifican los catálogos, los objetos que corresponden a cada uno de estos dominios, caso de negocio, a la estrategia, a la estructura, a los procesos de negocio y los servicios. En el caso de TI, los sistemas de información, la información y la tecnología, todo lo que tiene que ver con talento humano competente y comprometido. Entonces ahí viene toda una identificación de capacidades y la red de relaciones que corresponde a todo lo que se conoce como transferencia y apropiación de conocimiento. Entonces, ¿cómo está en ese momento la entidad? Ahí es donde se hace un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué se tiene? Se toma la foto. Ya de eso hemos hablado muchísimo. Cuando eso se empieza a levantar esa información, es cuando se identifican las brechas. Entonces tú vas a encontrar una brecha por cada componente de cada dominio. Y una brecha puede ser sencillamente desde que identificaste que no existe una estructura, algún elemento de la estructura organizacional, hasta una brecha que te dice que definitivamente un sistema de información no está activo porque sencillamente te diste cuenta que no está apuntando a ningún proceso ni a ningún servicio de negocio. Cuando ya se han identificado esas brechas es cuando existen entonces las llamadas iniciativas, que primero son vistas como iniciativas donde dice deberíamos tener esto, pero luego ya se convierte en el llamado plan de migración e implementación, que ya es un proyecto donde le defines un alcance, unos objetivos, unos recursos, unos responsables, un cronograma. Cuando ya cuentas con eso, pues evidentemente lo que viene ahora es la construcción del estado deseado. Aquí es donde tomamos esas mejores prácticas, aquí es donde entran todos estos marcos de referencia que todos conocemos, porque es donde empezamos a decir, ah, venga, es que nos debería faltar esto, entonces se lo voy a poner aquí. Entonces es como empezar a poner nuevas fichas en el Lego.
para hacerlo más grande, para hacerlo mejor, para hacerlo más estable, el muñeco que queremos construir o que le queremos proponer a la entidad. Entonces, el MAE nos dice, háganlo en estos dos momentos. De esa manera usted va a construir el entregable que corresponde a la arquitectura empresarial. Entonces, ahí es donde viene el ADB. Ese es el gran entregable que va a contener, repito, todo esto que hemos hablado. Entonces, el ADB principalmente va a tener 4 grandes capítulos, ¿sí? Va a tener la visión de la arquitectura empresarial y los principios. Entonces, en esta visión recoges toda la información de la entidad y estableces cuáles son sus principios según lo que la arquitectura empresarial te propone, ¿sí? Es cuando ya construyes o le propones el metamodelo, de ese que estuvimos hablando ya semanas atrás, te lo propones y le dices, mire, este va a ser nuestra ruta para levantar todos los artefactos de ASIF. Entonces, ahí es donde le muestras todos estos diagramas que te permiten identificar cada uno de los componentes que ya hemos revisado de cada uno de los dominios. Aquí aplicas. Entonces, aquí es donde, por eso se le llaman las brechas y las acciones de cierres cuando es la aplicación metodológica. Entonces, aquí es donde ya levantas todos los catálogos, y al levantar todos estos catálogos es cuando identificas qué cosa les está faltando a la organización y de qué manera, ¿sí?, le puedes proponer que esas brechas se puedan cerrar, las llamadas acciones de cierre. Y es donde evidentemente usas todos tus marcos de referencia para poder construir esos estados. Entonces, estos, repito, son los 4 grandes capítulos. Dentro de esos capítulos, evidentemente, pues ya estará toda la sección que corresponde a la cita. Entonces, aquí ahora les vamos a dar un ejemplo. Describes cada uno de los componentes que has logrado identificar según tu metamodelo, los describes. En muchos casos lo que haces es tomarle una imagen al diagrama del metamodelo para que el lector se haga una idea de cómo tiene que leer y entender eso que tú le estás contando, y le vas contando cada uno de los catálogos, en qué consiste y qué tiene, ¿sí? Cuando haces el ASIF, inmediatamente propones el to be. Entonces, ¿por qué lo proponemos de esa manera? Para que el lector entienda en qué estado estaba y qué estado se le está proponiendo. Entonces es donde él se va a dar cuenta que seguramente en el to be van, por ejemplo, en el caso de los procesos de negocio, entonces va a encontrar más procesos de los que antes había visto, y seguramente van a desaparecer algunos procesos que antes existían porque según tu marco de referencia logras ajustarlos o logras unirlos, fusionarlos y los lees como uno solo, pero también estás proponiendo unos nuevos. Repito, siempre esto debe pasar por un ejercicio de concertación y de presentación de avances para que el cliente vaya entendiendo poco a poco lo que tú le vas proponiendo, ¿sí? Como es un ejercicio básico de construcción de software, que no vas a querer hacer un ejercicio de, digamos, de cascada, que tú arrancas y al final ya tienes un producto mínimo viable. No, lo que tú haces es que a medida iterativa incremental, a medida que tú vas generando avances según tu cronograma, involucras al cliente, y el cliente son todas las áreas involucradas dentro de la organización, desde planeación, recursos humanos, operación, estrategia, etcétera, para que estén ahí y se den cuenta de lo que tú les estás proponiendo. Y siempre a esta recomendación, actas, ¿sí? Actas, donde se quede claro que ellos están de acuerdo con lo que tú le presentas. Y si hay algún cambio, que quede ahí cuál es ese cambio, que no, luego no te van a decir, es que eso no era lo que yo pedí, o también le pedí otra cosa. Cuando eso está en la siguiente sección, una vez que terminas de presentar el ASIF del TUI, es el análisis de brechas por dominio. Hay un análisis de brecha por cada dominio, ¿sí? Hay unas fichas que de hecho el MAE, ahora les contaré un poquito de eso, que el MAE nos propone que tenemos que construir.
Cada entidad lo que hace es hacerla según su entendimiento y según el cliente. Ahora les vamos a dar un ejemplo. Y bueno, aquí entra todo un ejercicio de escribir de forma clara y detallada y muy concreta, muy conciso, qué encontraste, a qué dominio le pertenece, cuál es el estado actual de eso que encontraste, cuál es la acción de cierre que le propone, ¿sí? Y eso es un análisis de derecho. Contar qué encontraste y cómo propones solucionar eso que encontraste. Y la hoja de ruta de alto nivel no es más que una planeación de esos proyectos que van a cerrar esas brechas, donde tú propones cuál es la secuencia o en qué orden se deberían estos proyectos dar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bien. Entonces, miremos de forma rápida cuáles son esos entregables, cuál es el contenido mínimo que debería tener. Esta imagen la tomé precisamente de la guía que el MAE propone para la elaboración de los documentos o de los entregables que corresponden a la arquitectura empresarial. Ellos hablan de 3 fases, ¿sí? Ese repositorio no es más, yo creo que se los he comentado mucho, puede ser desde un repositorio muy manual, a partir de un SharePoint donde tengan las carpetas muy bien organizadas por fases. ¿Sí, Cristian? ¿Alguna pregunta? ¿Cristian? Hola. No. Bueno. Entonces, les comentaba que ese repositorio puede ser o algo muy manual que se construye a la medida de la entidad o utilizar ya un repositorio ya con una herramienta como las que les mostré la semana pasada, estilo Megapuppet, entre otros. Entonces miremos cada una de estas fases y qué entregables nos sugiere. Entonces, la primera fase, que es la estrategia de definición, el nombre del entregable que propone el MAE lo llama Estrategia para la Realización de Arquitectura Empresarial. ¿Sí? Repito, no es una camisa de fuerza que se tenga que llamar así. A veces uno en el inicio del proyecto, si a bien no quiere mantenerlo con ese nombre, lo mantiene. Si no, tú le dices, lo vamos a llamar de esta manera. O todo lo vas a condensar en un mismo ADD y que todo esto corresponde a capítulos diferentes. ¿Okay? El contenido mínimo, entonces, de esa primera etapa, pues vas a plantear cuáles son las necesidades del proyecto, quiénes son los interesados, o sea, los stakeholders, los describe rápidamente, cuáles son los recursos con los que cuenta la institución donde se va a hacer este ejercicio, cuál es la estrategia de realización, entonces aquí hablas cuál va a ser la estrategia, entonces dependiendo del tipo de marco de referencia que utilizas, si es TOGAF, entonces la cuenta, cuál es el gobierno de arquitectura empresarial que se está proponiendo. En este caso, como siempre les he dicho, puede ser una propuesta inicial con una estructura, la que siempre propone TOGAF u otra, y ya después se puede ir actualizando. La estrategia de uso de apropiación, entonces, según la entidad, tú dices qué es lo más recomendable, entonces, inicialmente van a hacer capacitaciones, que después ya puede venir un ejercicio de sensibilización, luego capacitaciones, luego ya unas campañas de comunicación ya mucho más fuertes con la entidad. Todo depende precisamente de lo que se haya pactado y de lo que tú conozcas de la entidad, que sea lo que mejor le convenga. La segunda fase, que es la definición ya del ejercicio, a ese entregable se lo denomina planeación del ejercicio de arquitectura empresarial. A ese entregable, precisamente el contenido mínimo será precisamente el de definir, repito nuevamente, la necesidad, el alcance, los recursos, cuál va a ser el equipo, en este caso ya describes ya el equipo como tal de la consultoría, ¿sí? Sus capacidades, su experiencia, sus certificaciones, lo que conocen del tema, cuáles tienen los resultados esperados de un alto nivel en cada una de las etapas, tanto así como tú, y cuál va a ser el cubrimiento organizacional, en
este caso, de qué manera, cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener la organización, y hay que ponerlas muy claro ahí, porque a eso es a lo que ellos se comprometen en tiempo, en acceso a la información, en disponibilidad para las reuniones, etc. Un cronograma de las actividades que se van a entregar y sus respectivos productos, ¿sí? O artefactos, tanto de ASIS como de TUI, que va a contener el análisis de brechas, cuál va a ser la estructura del mapa de ruta y cuáles serán los riesgos que se han identificado. Esto es vital ponerlo, porque como todos sabemos, los proyectos siempre van a estar influenciados por riesgos, entonces es necesario tenerlos muy claros en el momento de la estimación o la definición del proyecto de arquitectura. Ya para la etapa de ejecución, entonces, pues ya vienen las fases, ¿sí? Las fases de cuando construyes la arquitectura actual, cuando le propones del TUI, cuando haces el análisis de brechas, cuando a partir del análisis de brechas propones el mapa de ruta, es decir, la definición de los proyectos, y finalmente cómo evalúas ese ejercicio. Esa etapa, que es de la ejecución, por eso es importante dividirla, proponerla en estas 5 fases. De esa manera es más llevable y más entendible el ejercicio. Entonces, en la etapa de la arquitectura ASIS o arquitectura actual, aquí lo puse, es muy importante. Por favor, primero establecer en el cronograma una etapa de levantamiento de información. El MAE, en su guía en particular, se las voy a cargar en este repositorio, ¿sí? del curso, hace un ejercicio que me parece muy chévere porque te propone qué cosas deberías pedirle a la organización según el dominio en el que te encuentres para que tú tengas la información suficiente. Es decir, cuáles serían las fuentes de información que tú deberías pedirle a la entidad que tenga, que te las facilite para que tú puedas empezar a construir los diferentes catálogos. En muchos casos, ahí se empieza a generar el primer checklist donde tú dices, esto no lo tiene, pero esto no lo tiene, entonces al no tenerle, evidentemente, alguno de mis catálogos va a quedar incompleto o no lo voy a poder construir. Ahí ya se da la primera brecha. Y así sucesivamente. Entonces, sí les recomiendo, si a veces no es claro decir uno qué les pide, seguir la guía. En la guía, por cada dominio les dice, esto es lo que usted debería pedir. Entonces, en tu caso, dominio de procesos, pídale el mapa de procesos, pídale la cadena de valor, pídale la definición por oficio institucional, cuáles son los roles y las responsabilidades, que son normalmente la oficina de talento humano, y en el caso, todo lo que es el nombre, para el caso del Estado, ellos, digamos, tienen muy claro, no fue el nombre, de cuáles son los roles y las responsabilidades según el ministerio, según la dependencia que se está trabajando, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos cumplido eso, entonces se trabaja el entregable, que repito, en muchos casos lo que hemos hecho es ponerlo como un capítulo dentro de este gran documento ADD que se llama arquitectura actual, o así. Entonces, en esa arquitectura actual, lo mínimo que nos piden es, levante toda la información y cuéntenos cuál es la arquitectura misional. Entonces, cuente cada uno de los artefactos que tiene esa arquitectura misional y cuéntenos qué tiene, ¿sí? En qué consiste. Luego vendrá lo que es el dominio de estrategia de TI. Entonces, en el dominio de estrategia, pues viene todo lo que es negocio, el gobierno de TI, la arquitectura actual de información que se tiene en cuanto a data, ¿sí? Las entidades de datos que hacen parte de la entidad, los sistemas de información con los que cuenta y la misma infraestructura. Y finalmente, el dominio, uso y apropiación, o sea, con qué herramientas, qué reglas, qué canales de comunicación y cómo se está manejando eso actualmente en la entidad. Porque sobre eso es que nosotros luego vamos a poder proponer de cuál sería la mejor manera para construir nuestros planes de comunicación, de capacitación,
de sostenimiento de la información. ¿Ok? Cuando ya hemos levantado esta información, viene el TUI. Miren que el TUI tiene los mismos elementos que tiene la CIS, con una diferencia súper clara. ¿Cuál es? Pues que evidentemente en cada una de las arquitecturas, miren que es la misma, misional, estrategia, gobierno TI, información, ¿sí? Sistemas de información, uso y apropiación. Bueno, realmente el nombre arquitectura actual no, arquitectura propuesta. Voy a hacer la corrección, me disculpo. Arquitectura propuesta, ¿sí? O arquitectura objetivo, como lo quieran llamar. En pocas palabras, cada una de estas arquitecturas que propusieron en la CIS, exactamente igual les van a presentar, o en el mismo orden, los mismos ítems, los van a presentar en el TUI, pero con la gran diferencia que aquí ya ustedes proponen lo que consideren según la experticia de cada uno de los dominios, qué debería tener, qué debería contar, qué cosas nuevas o qué cosas extraer de lo que ya encontraste en el ACIS. Una vez que construyes ACIS y TUI, propones ¿qué? Tu análisis de brecha. Los análisis de brecha los haces siempre cruzando lo que tienes de la situación actual frente a lo que estás proponiendo de la situación futura. ¿Sí? Un minuto. Bien, entonces, como les comentaba, eso es lo que tú haces con estas arquitecturas, perdón, con esta análisis de brecha. Ahora les voy a mostrar una ficha, cómo lo organizamos. A veces lo que hemos hecho es hacerla por dominio, ¿sí? Porque son bastantes. Aquí casi que es un ejemplo de una matriz, pero en realidad a veces salen muchas brechas por dominio. Entonces no vas a entender. Mira que ahí pones entidad de negocio 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero evidentemente pues te pueden salir N cantidad, cada entidad por cada dominio, ¿sí? Entonces vas a definir cuáles evidentemente entre lo que existe y lo que propones se mantienen, es decir, evidentemente aquí no hay ningún cambio, y cuáles hay que modificar, porque hay un ajuste que hacer, porque tal vez tienes algún proceso que fusionar, o tienes que redactarlo nuevamente, o hay que hacer algún ajuste en particular. ¿Y cuál es nuevo? ¿Cuáles son nuevos? ¿Qué cosas que no existían antes en el ACIS lo vas a proponer en el TUI? ¿Sí? Y le pones un código a esa brecha porque esa brecha, más adelante, ahora en la siguiente sección, cuando ya hablemos de el mapa de ruta, que no es más que la propuesta de los proyectos, pues, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, vea, este proyecto ayuda a cerrar o ayuda a ejecutar o impacta esta brecha. En algunos casos uno les dice siempre cierre de brecha porque es cómo la mejoras, cómo la solucionas. ¿Sí? Porque casi siempre las brechas sobre las que uno trabaja son precisamente aquellas que tú dices que vas a modificar o aquellas que son nuevas. Las que tú mantienes, pues evidentemente no requieren ningún tipo de ajuste. ¿Sí? ¿Soy claro en este punto? Ahora vamos a ver el ejemplo. No sé si tienen alguna inquietud, duda por ahora. ¿No? Ok. Y el mapa de ruta, el entregable, el nombre, lleva su nombre, mapa de ruta. ¿Qué es lo que te pide? Que básicamente primero establezcas cuál es la estrategia. La estrategia, plan de ruta,
siempre se escribe en consonancia o en común acuerdo con la entidad. ¿Sí? Tienes que conocer la entidad para saber si la entidad puede hacer todos los proyectos al tiempo, si tienen que ser secuenciales, si según la manera en que les van liberando presupuesto, tú puedes ejecutar determinados proyectos, porque puede ser una entidad que tiene una rotación de personal muy alta, entonces estamos dependiendo de un control de rotación para la ejecución de proyectos. Es decir, hay muchas variables que pueden afectar la manera en cómo ejecutas tus proyectos. Una vez que defines eso, ahora sí, escribes el proyecto. ¿Sí? El proyecto le pones un nombre, una descripción, un alcance, unos recursos, ¿sí? Unos responsables, unos tiempos, etcétera. O sea, todo lo que como ficha explícita de un proyecto debe contener. Luego estableces cuáles podrían ser unos criterios de priorización. Creo que hace un momento se los mencionaba. Pueden ser muchos, pero cada entidad a ustedes les va a establecer esos criterios de priorización. Cada entidad, así sea una entidad del Estado, hemos encontrado oficinas, departamentos o áreas dentro de la misma entidad que funcionan de forma distinta. Son islas, son estados autónomos. Entonces tienen variables de priorización diferentes a las que pueden tener las otras áreas dentro de la misma entidad. Entonces, eso es importante, conocer la manera como se evalúan, se ejecutan, se estiman los proyectos en cada entidad. Con ello ya hacer su priorización, qué cosas va primero, qué cosas van después. Y finalmente el plan de mapa ruta, que son los tiempos, cuándo y en qué momento ejecutas esos proyectos. Finalmente, para ya dar cierre a todo este tema, está la evaluación. La evaluación del ejercicio de arquitectura empresarial es una evaluación donde tú tomas cada proyecto, pues el nombre del integral tiene así, tomas cada proyecto y según el avance que tengas de ese proyecto vas documentando sus lecciones aprendidas. Vas identificando qué recomendaciones se deberían dar, ya sea para una nueva etapa del mismo proyecto o para una nueva fase, perdón, del mismo proyecto, o para una nueva versión de ese proyecto que a futuro se tenga que implementar. Evalúas cómo le fue en relación a los tiempos que se establecieron de ese proyecto, los costos que se asignaron, asimismo, si ese alcance se obtuvo, se logró o no. Y cómo fue el manejo de los recursos que le asignaste a ese proyecto. Obviamente cada uno de estos ítems puede tener unos subítems y se quiere tener una, y casi siempre es así, obviamente, y se quiere tener una mayor descripción, mayor detalle de de cada proyecto. ¿Ok? ¿Alguna inquietud por ahora? No, de mi parte no. Bien, entonces voy a proceder a mostrarles un ejemplo que estuve organizando. Bien. Abrí esta carpeta donde inicialmente tengo el ADD que recoge toda la información. Es un proyecto que hicimos para Cena y quité ya bastante información que no se me permitía divulgar. Y aquí están los anexos. Miren que los anexos están divididos de acuerdo a cada uno de los dominios que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces tenemos el dominio de negocio con su estructura ASIS y 2B, cada una con sus catálogos, ¿sí? Que corresponden a los diferentes elementos que el metamodelo te dice debería tener este dominio de negocio, y las alineaciones
que permiten identificar las relaciones que tienen cada uno de estos catálogos. Asimismo, está organizada el TUI, con la diferencia, ¿sí? Miren que son los mismos catálogos, las mismas alineaciones, pero con la gran diferencia de que hay el contenido de cada uno de estos catálogos ha cambiado. Y ha cambiado porque precisamente la propuesta que se hace de una CIS a un TUI, donde pueden haber, generalmente uno, para el caso del negocio, uno no puede cambiar ni las unidades, porque eso no depende de nosotros, ¿sí? Tampoco otra serie de roles, responsabilidades, pero cosas como los procesos, los subprocesos, ¿sí? Y las capacidades, sí son cosas que son susceptibles de cambio. Y asimismo, como está el dominio de negocio, tiene la misma estructura el dominio de sistemas de información con sus catálogos, que es el de las aplicaciones, el componente lógico de aplicación y los servicios de aplicación, y cada uno de sus relaciones, de las alineaciones, ¿sí? Repito, alineaciones que ha propuesto el metamodelo. Metamodelo que es propuesto por el mismo TOGAF. Luego viene el dominio de información, ¿sí? Entonces, en el dominio de información tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Los catálogos, las alineaciones. En el dominio de información vemos las entidades de datos, los componentes lógicos de datos y los componentes físicos de datos. Ahora vamos a ver en detalle de esto. Y las alineaciones que tienen cada una de estos catálogos. El TUI tiene exactamente lo mismo. Tiene los 3 catálogos que son propuestos en el ASIC, que vienen desde el metamodelo, y las relaciones que tienen cada una de estos catálogos o de estos componentes. Y el dominio de tecnología, la misma estructura, tiene una CIS, tiene un TUI con la misma, las mismas 2 subcarpetas. El dominio de tecnología te habla de los servicios de tecnología. El metamodelo te dice que debo identificar los componentes lógicos, los componentes físicos y las ubicaciones físicas donde estos nodos, ¿recuerdan cuando los mirábamos en Archimedes y representamos estos nodos, donde físicamente se encuentran dentro de la entidad? Las alineaciones que tienen, ¿sí? Y en el TUI lo mismo, tiene las mismas, pero repito, la diferencia de que tiene unas agregaciones, tiene unos cambios considerables. Tenemos las vistas, de hecho aquí había unas que no les podía mostrar porque eran muy propias del dominio de negocio. Extraje solamente estas 2, ahora las podemos ver, ¿sí? Que son vistas que en este caso se generan de acuerdo a una información en particular que se necesita analizar, y aquí están las brechas. Ahora vemos el archivo de análisis de brechas cómo quedó. Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, ya he levantado toda esta información, procedo a construir, ¿sí?, mi documento, que ya se los voy a mostrar. Entonces, en este documento es un documento que hicimos básicamente para un análisis de unas capacidades explícitas en Big Data y analítica avanzada, ¿sí? Bueno, aquí esto va a pasar rápidamente. La ficha tiene exactamente lo mismo que en la organización que ya les compartí. Presenta un documento contando de qué se trata. Aquí hay un documento SAO, ¿cierto? Recuerdan que es el que se utiliza para la evaluación de capacidades. Describe cuáles son los objetivos del documento, ¿sí? El alcance. Hace toda la parte estratégica aquí, alcance del proyecto, lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Hacemos toda la visión de arquitectura, entonces ya esto es la visión de acuerdo a lo que hemos encontrado para el caso particular del SENA,
¿sí? La aplicación de la metodología, miren que este documento sigue exactamente el modelo del MAE, de hecho es tomado del MAE, ¿sí? Le proponemos, miren, la misma figura, decimos, nos estamos basando sobre este modelo y así se va a estructurar todo el documento. Nuestro marco de referencia es TOGAF, explicamos por qué, explicamos la arquitectura de TOGAF y la manera como a partir de TOGAF proponemos nuestro metamodelo, ¿sí? Y obviamente luego sigue el metamodelo, donde se proponen, aquí voy a ampliarlo, ¿sí? Cada una de los elementos que constituyen mi metamodelo. Entonces vemos que a partir de la capacidad de negocio se proponen toda la serie de artefactos que corresponden a la visión de la arquitectura, la función, la misión, la visión. Toda esta información la sacamos, la extraemos de la misma entidad, ¿sí? ¿Cuáles son sus principios? La cadena de valor, los procesos. Este proceso de negocio, como siempre se los he comentado, es el que uno construye a partir de la cadena de valor y el proceso y los subprocesos, que esos a nosotros nos los pueden facilitar, y que el que construimos es el servicio de negocio. Y recuerdan que en Archimed siempre les hacía mucha referencia a que este es el gran enlace que me permite unir los diferentes dominios. Entonces miren que aquí está el dominio de estrategia inicial y a partir del servicio de negocios que puede unir ¿a quién? A los otros dos dominios. El dominio de información, el dominio de sistemas de información y el dominio de infraestructura. Miren que todos estos se unen o se asocian a un llamado servicio de negocio. Dentro del servicio de negocio yo puedo tener servicio de entidades de datos, puedo tener servicios de aplicación y puedo tener servicios de tecnología. Todos estos los puedo proponer aquí. Y es la manera como el metamodelo me dice que se pueden construir. Entonces, aquí ya comienzo. Aquí ya comienzo. Uy, ya. Aquí ya empiezo a describir, miren, cada uno de los componentes del metamodelo. ¿Qué es cada cosa? ¿Para qué sirve el objeto misional, la función, la misión, etcétera? ¿Sí? Cuando ya la describo, propongo, entonces ahora comienzo a hacer mi propuesta en el particular para Big Data y Analítica, que era la capacidad que se quería adquirir dentro de la entidad. Entonces ahora hacemos digamos, cuáles son los pasos que ya ustedes les conté, identificación, definición, diseño de vistas, análisis de brechas, exactamente como se les conté, ¿sí? La manera en que, cómo se construye el ADD, y comienzo ahora sí a definir los diferentes componentes y alineaciones. Entonces, digo, vean, en lo que corresponde para el dominio de negocio, entonces primero voy a hablar de cada uno de estas entidades y sus relaciones, las desagrego para que se puedan ver por separado, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? ¿Por qué cada una de estas relaciones? ¿Por qué estoy proponiendo esa relación? ¿Sí? Y luego empiezo a contar el ASIS. Aquí ya empieza mi gran capítulo 6, arquitectura de negocio. Entonces, miren, hablo. Aquí, bueno, es porque esto lo hicimos con Megahopex. Megahopex ya me permite tener un repositorio propio. Aquí lo que siempre hacemos como buena práctica es contarles, vean, en dónde usted encuentra todos los catálogos que les estoy mostrando. Megahopex me permite crear un repositorio en la nube, ¿sí? Y comienzo con una idea a contar cada una de los componentes. Entonces, arranco por las capacidades. Entonces, esta es la capacidad que me interesa impactar. El gobierno de tecnología de la información y las comunicaciones, describo en qué consiste esta capacidad, ¿sí? Luego, la vista organizacional, servicios de negocio, cuento el servicio, entonces tengo un servicio de negocio, un componente de servicio. Entonces, miren, un servicio de negocio es el servicio de tecnología, pero que yo a su vez lo puedes agregar el servicio de TIC de la entidad, lo divido en varias cosas, entonces en atención a peticiones, la administración de activos,
emisión de conceptos, control de acceso, análisis de demandas, etcétera, etcétera. Entonces miren que toda esta información ustedes dirán, ¿y de dónde la sacó? ¿Sí? ¿De dónde la sacó? Pues evidentemente de toda la información que nos toca escudriñar, analizar y definir para poder llegar a este nivel de detalle. ¿Sí? Luego están ya el catálogo de los procesos de negocio, que asimismo son los que evidentemente yo propongo. Mejor pues me permite esto, me permite tener una vista de qué es lo que yo estoy analizando y cuál es la relación que me interesa. Domino la capacidad de negocio, ¿sí? Y empiezo a contar cada una de estas relaciones, ¿sí? Muestro el catálogo, unidad con proceso, proceso con servicio, muestro la relación, mira, aquí tengo el servicio con el proceso y cómo es de esta relación que se da, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí luego ya viene, me perdonen por aquí, ¿sí? Ya viene el to be. Entonces, miren que se mantiene lo mismo, las capacidades, ¿sí? Las capacidades, los procesos. Aquí, si hay algún cambio, lo cuento. Entonces, por ejemplo, aquí el cambio significativo es que estoy proponiendo unos nuevos datos, que he encontrado unos ajustes que en las unidades organizacionales propongo. Repito, uno solamente propone, ya la implementación depende de la entidad. ¿Qué cambios? Mire, sobre cada catálogo se describe cuál es el cambio que se propone y se lo muestra efectivamente dentro del catálogo, ¿sí? Catálogo de procesos de negocio, lo mismo, cuáles son los procesos, que identificamos unos nuevos procesos, ¿sí? Y cuando ya se propone ya toda la nueva estructura, ahora sí volvemos a definir nuevamente las relaciones. Entonces, mostramos la vista de cuál es la relación y comienzo a mostrar las matrices de cómo están relacionadas unas con otras. Unidad organizacional, etcétera, y así sucesivamente. Voy a pasar, esto es bastante extenso, y voy a pasar al análisis de brechas. Entonces, en el análisis de brechas pasa lo mismo, propongo de qué manera se hizo el análisis que tuve en cuenta y les digo que hay un repositorio, ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Dónde está? Porque es bastante extenso, no podía agregarlo dentro del documento. Y asimismo luego viene arquitectura de información, luego viene la arquitectura de sistemas de información, el de tecnología, hasta que finalice. Voy a correr rápidamente, pues porque este es bastante extenso. Quiero mostrarles el resto del contenido del documento aquí. Y luego ya, cuando ya tengo todas este 10 análisis de brechas de el TUI, ¿sí? Ya vienen las vistas. Entonces aquí yo les digo cuáles son las vistas que me interesa proponer, ¿sí? Repito, unas no se las podía mostrar, tenía solamente dos que sí se me permitía porque no era tan relevante al negocio. Y luego estaban las vistas de despliegue, también habían otras tantas, miren que eran varias vistas. Estas vistas es lo que la entidad le interesa conocer, a la entidad qué quiere ver de una forma más desplegada, de un análisis un poco más detallado, para eso sirven las vistas. Y finalmente, pues ya está la estructura, que fue la que yo les mostré, en la manera en cómo él se puede entender el archivo, el sitio que uno le envía, o si es el caso, pues ya lo puede hacer a través de la herramienta. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con lo que les he comentado hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. Profesor, Dime, Camilo. consulta, ¿eso está alineado a la versión del 2018 o a qué versión estaba al MAE? No, En este momento que los... esa es la del 2018, porque esa fue un proyecto que hicimos
en el 2020 que entregamos del año pasado, en el 2021. Pero esa creo que tenía una actualización, Camilo. Ok, listo. Gracias. Sí. Ok. Entonces, digamos que una vez ya construido todo este documento, ¿sí? Ese es realmente el gran entregable que uno hace. Repito, como ustedes verán, el tamaño es bastante oneroso, es muy grande y tiene muchos anexos. Pues evidentemente, este documento uno lo va haciendo poco a poco, ¿sí? Uno establece en el cronograma de entregas qué capítulos va entregando, ¿sí? Qué anexos vas entregando, con qué dominio empiezas, y vas poco a poco avanzando, pero repito, siempre lo más importante es que a medida que avanzas en tu documento de gran entrega, ¿sí? Pues evidentemente tienes que ir generando unas actas y unas sesiones de socialización y de comunicación. Ahí está el plan de uso y apropiación, ¿cierto? Para que evidentemente, y esas reglas de juego, esas reglas de comunicación queden muy claras. Y todo quede muy bien documentado, con actas y con la firma de todos los interesados, para que posteriormente, cuando estos documentos ya son de uso público, ya viene una interventoría y lo revisa, pues evidentemente no vayan a haber inconvenientes con que esa información no era, yo eso no pedí, aquí no quería verlo, ¿ok? Finalmente quería compartirles, como les había dicho, cómo se ven estas, bueno, primero las vistas. Lista. Tengo una vista de negocio tecnología, entonces miren que se genera, es bastante grande, ¿sí? Entonces es la manera como yo puedo ver la estructura de negocio tecnología. Aquí me interesa conocer este en particular, ¿sí? Y con qué relación tiene, entonces en el to-be, qué cambios realmente fueron los que se tuvieron, ¿sí? Desde el to-be, cuáles fueron las aplicaciones que tuvieron modificaciones, estas a su vez, cuáles fueron dentro del to-be algunos elementos o componentes que se modificaron. Por ejemplo, para caso de interoperabilidad, integración, ¿sí? Estos son servicios, todos estos son servicios. Y aquí tenía otro, que era el de gobierno y gestión de tecnologías, y este a su vez también tenía otra serie de servicios, y estos servicios, a su vez, con infraestructura y de infraestructura, qué cambios en particular se dieron. Otra vista que se trabajó, que fueron las alineaciones que querían ellos verla, las alineaciones de los sistemas de información. Aquí está. Entonces, quería dentro, repito, de los dos grandes procesos, entonces quería ver el servicio, que ya tiene una categorización, con qué componente estaba alineado y a su vez, ¿sí? Con qué área de servicio tenía una relación en particular. Esta es una manera más rápida en que el cliente puede ver las alineaciones y puede tomar decisiones o puede entender qué es lo que está pasando con la organización, y son vistas que una herramienta te puede generar. Entonces yo le digo, yo quiero ver la vista de alineación de procesos con subprocesos, o quiero ver la vista de alineación entre sistemas de información con entidades de datos. Yo puedo generar cuanta cantidad de vistas necesite, y estas son solicitudes que hace el cliente. No hay inconveniente, la herramienta las puede desplegar sin inconveniente alguno. Y finalmente, quería mostrarles, que les hablaba del archivo que es bastante grande, del análisis de brechas. Este archivo, si se dan cuenta, bastante grande. Miran, uy, qué cantidad de brechas que encontraron. Sí, fueron bastantes. Eso permitió precisamente, miren, solamente a nivel de brechas de negocio,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le damos un tipo de brecha, entonces le damos una categoría, que es una brecha frente al to be, es decir, frente a cosas que se van a requerir posteriormente. Una identificación, describíamos la brecha, miremos esta en particular, dice, no se cuenta con las habilidades y competencias para la gobernanza de información estructurada y no estructurada, ya sea proveniente de fuentes internas o externas. ¿Qué tipo de componente era? Capacidad de negocio, era el que se estaba viendo afectado. Ya en la acción de cierre, esa es la manera de cómo se puede tratar. Entonces, se propone generar habilidades y competencias de gobierno de datos para gestionar la información de diferentes fuentes de diferentes formatos. ¿Cuál es la acción? Es un elemento adicional. ¿Qué quiere decir? Que es un elemento con el cual no se cuenta, no es algo que se está modificando, ni algo que se está cerrando, sino que se debe agregar. ¿Y cuál es el elemento adicional modificado? Entonces, gobierno de datos. Este es el que se está modificando. Y así sucesivamente, miren, para cada una de las brechas de negocio, es decir, en el momento que se estaba levantando los procesos de negocio y se los estaba comparando frente a las capacidades de negocio, se identificaron estas brechas. Para información lo mismo, entonces miren que eran bastantes, ¿sí? Recuerden que aquí la mente, ¿cuál era? Nuestra capacidad era orientada hacia la parte de analítica y Big Data. Entonces, no se cuenta con un modelo de datos documentado para Big Data. ¿Por qué? Porque no encontramos dentro de las entidades, no había una entidad que hablara particularmente de Big Data. Eso estaba dentro del componente lógico, ¿sí? Los componentes lógicos de datos de Big Data. La descripción, generar un modelo de datos que brinde lineamientos acerca de la gestión de Big Data de la entidad. Esto sencillamente se puede identificar porque es casi que un requerimiento que pide. De hecho, hay una guía. ¿Recuerdan cuando en la primera sesión les comenté de muchas guías y que Mintic, de hecho, ya generó una guía de capacidades o buenas prácticas frente a Big Data y analítica? Ahí te dice que uno de los elementos básicos de este es contar con un modelo de datos. Y eso uno lo dice, por favor, muéstrame el modelo de datos de Big Data. No, no lo tengo. Listo. Entonces va como brecha. Es un elemento adicionado, ¿sí? Y que está impactando al componente lógico de Big Data. Y así entonces, con cada uno de los diferentes componentes, a medida que íbamos haciendo el checklist, íbamos identificando todas las brechas del documento. Con sistemas de información igual, entonces, ¿a qué se llegó? Se llegó también a identificar, por ejemplo, que había que adaptar un servicio de reportes para las soluciones de analítica, no se contaba, ¿sí? Eso, ¿a qué componente le está afectando? A los servicios de aplicación, ¿sí? ¿Cuál es la descripción? Implementar un servicio de reportes adaptado para las soluciones de analítica y Big Data. Esto obviamente va a suponer que se debe implementar ese servicio, que ¿quién lo hará? Ya la entidad tomará la decisión si lo va a implementar ellos o lo van a tercerizar. Eso ya ustedes lo van a ver la próxima semana. ¿Ok? ¿Y cuál es el elemento adicionado? Reportes, que serían los que están en otros cuadros de mando, etcétera, etcétera. Y lo mismo para tecnología. Entonces, a nivel de infraestructura, por ejemplo, se identificó que había la necesidad de definir elementos de seguridad del firewall que ofrezcan servicios dedicados a la protección de base de datos en la nube pública, el tipo de componente, un servicio de tecnología, que se propone, perdón, el componente en esta brecha es un firewall de base de datos en la nube que no existe, correspondiente al hardware de seguridad. Se propone implementar elementos de seguridad firewall que ofrezcan servicios dedicados a la protección de bases de datos de la nube, ¿sí? Y el elemento adicionado modificado es un firewall de base de datos de nube pública. Esto es un elemento nuevo. Casi que miren que la mayoría son elementos nuevos que en realidad fue lo que identificamos, ¿sí? A uno normalmente puede también encontrar elementos de ajuste o elementos de eliminación. Casi que aquí la mayoría eran
en particular al SENA, para llegar a esas capacidades, le faltaba mucho. Bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, este ejercicio pues toma un tiempo bastante grande, ¿sí? Para desarrollar. Ya les he mostrado como varios ejemplos que tiene la construcción de este tipo de elementos. ¿Sí? Una pregunta. Dentro de ese formato que nos mostraste, pues, ¿hace mucho énfasis o se esfuerza mucho en nombrar a través de una mnemotecnia las brechas a nivel de unos códigos y las oportunidades de solución a través de otros códigos? Eso dónde se conjuga después, o sea, ¿para qué sirve eso? Luego una matriz, no sé, qué sé yo. Claro. Para eso te sirve. Todo esto, miren que por eso viene en un archivo Excel, que dependiendo de la herramienta, en este caso, que puede ser una herramienta como el caso de MediaOffice, lo que hace es cargar ese archivo que ya viene con un código, y luego ya te puedes desplegar y tú ya puedes ver, así como les mostré algunas vistas, entonces ya luego puedes ver, mire, esta brecha está relacionada con esta aplicación o con este proyecto. Entonces, de esa manera, ¿para qué sirven estos códigos? Para poder luego visualizar. Ese es el gran propósito que tienen las herramientas de gestión. La visualización de toda esta información, pero de una manera más práctica, como unos mapas mentales donde tú puedas identificar claramente qué quieres ver. Entonces, así como la vista que te di hace un momento, que tú podías ver sistemas de información con información, pero ¿por qué lo podía hacer la herramienta? Porque había un código para cada sistema de información con cada data. Entonces, él así lo puede crear, puedes desagregar, puedes decir solamente quiero los 5 primeros. A partir de esos códigos es que la herramienta, que es muy potente este motor, te puede empezar a dar las vistas que el cliente necesita. ¿Vale? Listo, gracias, José. Con gusto. Bueno, muchachos, con esto pues le doy cierre a todo el ejercicio que hemos venido desarrollando frente a lo que es de esta arquitectura empresarial. Confío que toda esta última revisión que hicimos ya en el particular del entregable nos ayude a entender y aterrizar un poco más. Yo sé que esto, hasta que uno no tenga la oportunidad de vivir, de equivocarse con estos proyectos, es la única manera de aprender. Por eso, y menos mal, que llegó exactamente finalizando ya este espacio, le doy la bienvenida a mi querido y estimado amigo Osvaldo Garcerán, ¿sí? Que nos está acompañando. Le dije que un ratico nos pudiese acompañar, prácticamente para que nos contara un poco de una manera muy rápida. Yo le dije así, como esas buenas prácticas, esas recomendaciones para los muchachos que quieren empezar el mundo de la arquitectura empresarial, para algunos que ya lo han vivido, para otros que lo están viviendo, pero alguien con la experiencia que ha tenido de grandes proyectos, no solamente formularlos, implementarlos, sino hacerle seguimiento, que nos cuente un poco de esa experiencia y que nos dé esos tips de cómo abordarlos, qué tener en cuenta, cómo abordar no solamente a la entidad, sino cómo abordar a la misma interventoría. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas que evidentemente en un pequeño espacio no se van a poder saber en detalle, pero que sí lo vamos y cuando se necesite lo podemos hacer. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos este pequeño momento y nuevamente bienvenido. No, gracias a ti, José, por la invitación a compartir este espacio de formación con todos estos ingenieros que están aquí trabajando para que estos temas de arquitectura empresarial se sigan desarrollando en Colombia. Digamos, todavía estamos en unas etapas tempranas de adopción de todas estas metodologías de arquitectura.
para el sector público es una obligación, entre comillas, desde el año 2012. Fue el último decreto que firmó el ministro Molano antes de salir, y que le dio pie a que todos estos temas de arquitectura se comenzaran a tratar en Colombia, y es lo que hoy en día nos lleva al decreto 1008 de MINTIC. En el sector privado todavía no es un tema común, todavía seguimos trabajando bajo modelos y estándares tradicionales de lo que es la estrategia y los modelos de negocio, y estándares tradicionales de lo que es la gestión de TI, todavía como mundos separados en muchos casos, y no se ve la importancia de la tecnología como un habilitador para todos esos modelos de negocio. Entonces todavía se pueden dar en algunas organizaciones privadas esas brechas entre lo que piensa un usuario funcional y lo que piensa un administrador de la gestión de TI. ¿Qué nos dicen las mejores prácticas? Y de acuerdo a la actualización que hoy que tuvo TOGAF hace poco, hace apenas menos de 2 meses, se actualizó TOGAF a la versión 10, y es que todo debe partir desde un análisis del negocio. ¿Cuáles son y de hecho la principal actualización de TOGAF es que dentro de la arquitectura de negocio incluye los flujos de información, y esos flujos de información se conectan con las entidades de datos. Ya no es la arquitectura de información la que determina los flujos, como pasaba en la versión 9.2. Ahora es la arquitectura de negocio la que determina esos flujos. Entonces, eso también se alinea mucho con lo que establece DAMA, el Data Management Body of Knowledge, con respecto a la gestión de los datos dentro de las organizaciones. Tú tienes unos gestores de esos datos, que son todas esas personas que están en el día a día trabajando en sus modelos de negocio, que se sientan en el computador, abren pantallas de aplicaciones y todo el tiempo están generando intercambios de información. Y la otra parte tiene que ver con la gestión de TI asociada a los datos, donde ya tenemos los lagos de datos, los data warehouse, business intelligence, calidad de datos y todos esos elementos asociados. Entonces, eso es lo que nos viene dando las mejores prácticas en ese cambio o en esa alineación que se viene dando a nivel de arquitectura empresarial. Centrarse un poco más en la arquitectura de negocio, obviamente sin restarle importancia a la gestión de TI y a los dominios tecnológicos como son datos, aplicaciones y tecnología, pero todo en función de la misionalidad de la organización. Y eso lo podemos ver en las realidades de las empresas, tanto públicas como privadas. Cuando en algunas situaciones hipotéticas nos encontramos con esos proyectos, entre comillas, fallidos, el usuario funcional lo primero que dice es, sí, muy chévere esa aplicación, muy chévere esos componentes de tecnología, pero yo no pedí eso, no lo necesito, o yo tengo otra aplicación que hace lo mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar esos dos mundos, el mundo del modelo de negocio con el mundo del soporte tecnológico. No sé si los muchachos participantes tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Y aquí los invito a muchos de ustedes de las varias preguntas que me hacían de cómo abordar inicialmente un proyecto, cómo cobrarlo, cómo dividirlo. Bueno, particularmente Camilo fue muy insistente en este tipo de preguntas. Tal vez nunca me hicieron la pregunta de cómo proponerlo, o sea, cómo llegar a una entidad a decirle, vea, usted necesita esto, ¿sí? Porque creo que es una gran discusión que teníamos con Osvaldo y también tuvimos con usted, y es, las entidades
solamente hasta cuando se ven con el agua al cuello y cuando ven que efectivamente por indicadores se están yendo para atrás o porque su competencia se los está llevando por encima, caso entidades privadas, ahí es cuando empiezan a decir, ¿qué hacemos? Pero, ¿qué hacer antes de eso? Ustedes, que muchos, te cuento Osvaldo, muchos de los que están aquí tienen esa capacidad o esa ubicación jerárquica que ayuda o que podría ayudar a tocar la puerta, a decir, venga, ustedes, si hacen esto, realmente esa transformación digital que ustedes tanto hablan, sí podría ser efectivo. Entonces, no han hecho la pregunta, pero creo que a muchos de ustedes les queda siempre la inquietud, ¿cómo abordar a las entidades, tanto públicas como privadas, para hacerlos concientizar de que es necesario hacer este tipo de ejercicios y de proyectos? Osvaldo. Sí, José, mira, en el sector público tenemos que tener en cuenta una característica propia que tiene este sector, y es que ellos manejan unos ciclos de planificación y de ejecución muy definidos. Cada 4 años o 4 años es lo que dura la gestión en una entidad del sector público. Y dentro de esos 4 años tienen una ejecución anual. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saber que se está enfrentando a, cuando propone proyectos de este tipo, que te estás enfrentando a esa línea de 12 meses, al menos de que comprometas vigencias futuras, que ya eso es un proceso un poco más complejo dentro de las organizaciones públicas. Pero eso es lo primero, te enfrentas a una línea de tiempo que tiene 12 meses, de enero a diciembre. Entonces, normalmente los procesos de contratación pública, en el mejor de los casos, se pueden demorar entre 3 y 4 meses. En los casos más extensos pueden llegar hasta 6. Entonces, si no empezaste ese proceso de contratación el año anterior, te estás tomando un tiempo dentro de ese escenario de 12 meses para generar la contratación del proyecto, y eso después te quita tiempo de ejecución. Y al quitarte tiempo de ejecución significa que tienes que recortar alcance en cuanto a los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, con respecto al sector público, uno tiene que tener muy presente eso para poder definir los proyectos y poder hacer, digamos, una evangelización adecuada para que el proyecto salga adelante. Desde el punto de vista del sector privado, el sector privado maneja un concepto totalmente diferente. El sector privado maneja un concepto basado en resultados. Entonces, como bien mencionabas hace un momento, cuando se ven en aprietos, que los indicadores no dan, que los clientes nos están abandonando, que la competencia nos está ganando terreno, entonces viene la pregunta a nivel general de qué hacemos. Y en ese qué hacemos comienzan a aparecer alternativas como estas de organización desde el punto de vista de la arquitectura empresarial. Muchos o el símil que yo utilizo con el sector privado es que la arquitectura empresarial es un sistema de gestión extendido de la organización. No es un sistema de gestión particular, no es el sistema de gestión de calidad, no es el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, no es el sistema de gestión ambiental, no, es un sistema de gestión extendido, porque tiene el dominio de negocio y tiene los dominios de tecnología, y a partir de ahí, de un buen diseño y una buena implementación de estos elementos, tú puedes cumplir con cualquier tipo de requisito que te ponga cualquier norma o cualquier ley. Entonces, por eso se los menciono a las organizaciones privadas como eso, como un sistema de gestión extendido que integra el negocio con la tecnología. Y cuando ahí comenzamos a hablar de transformación digital, hay que tener presente algo. La transformación digital no es que me pongan un contestador automático y que yo como cliente
dure 60 minutos a través de un menú, presione 1, presione 2, presione 3, presione 1 nuevamente y al final no me atiendan y tenga que volver a reiniciar la llamada y entonces presionar 1, 2, 3, 1, 0 para que me lleve con una persona que me va a demorar 40 minutos más en un call center atendiéndome lo que realmente yo necesito como cliente. Digamos, esos escenarios no son los escenarios de transformación digital. La transformación digital tiene que estar enfocada hacia la prestación del servicio. ¿Cuáles son los servicios que yo como organización le presto a mis clientes y cómo esos servicios los monto sobre una infraestructura tecnológica que me permita decir que son servicios digitales? Que un cliente puede acceder a mis productos tan fácil como bajando una aplicación en el celular o entrando a una página web y haciendo 2, 3 clics. Y con 3 clics ya me establece una orden de compra. Si en esa transacción el cliente tiene que hacer más de 3 clics, entonces la transacción es compleja y perdí al cliente. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a simplificar esas herramientas tecnológicas y esos canales de acceso que tienen nuestros clientes para acceder a nuestros servicios. Cuando logramos eso, entonces ahí sí estamos hablando de una verdadera transformación digital de la organización. Vale, listo, Osvaldo. No, muchísimas gracias. No sé si alguno de los presentes tenga alguna última inquietud, duda, que quiera resolver con Osvaldo. No, ninguna. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por ese... vale. Sí, tengo una duda, Osvaldo. Sí, César. De pronto, ¿cómo es la gestión de requisitos en un proyecto de arquitectura empresarial? Tengo entendido que pues está en cada una de las etapas del ciclo, en cada ciclo, en cada iteración que se da. ¿Cómo es gestionar los requisitos que vienen de negocio, que vienen de la dirección de tecnología? ¿Y cómo se orquesta todos esos requisitos en un proyecto de arquitectura empresarial? Ok, esa gestión de requisitos está asociada con el metamodelo que se define para el alcance de la arquitectura que se está diseñando. Recordemos que el ADM de TOGAF en su iteración inicial, que es la de preliminar y visión, te dice, yo como TOGAF tengo un metamodelo que tiene una cantidad de objetos que se interrelacionan, pero esos objetos tienen ciertos niveles de madurez y de exigencia para la organización. Entonces, TOGAF te dice, a partir de sus guías y herramientas, tú puedes simplificar el metamodelo para darle alcance al ejercicio de arquitectura que quieres ejecutar y que esté de acuerdo con el nivel de madurez que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, si la entidad no tiene acuerdos de niveles de servicio, pues yo no voy a colocar ese objeto dentro del metamodelo porque ahí tendría que hacer magia para aparecer una información que dentro de la organización no existe. Entonces, así uno comienza a limitar el ejercicio de arquitectura. Entonces, la gestión de requerimientos que van apareciendo durante la ejecución tiene que estar en concordancia con los objetos y con las interrelaciones que están definidas en ese metamodelo que se definió para el alcance de ese ejercicio de arquitectura. Entonces, si el cliente me dice, no, mira, es que estamos modificando un proceso. Ok, yo tengo en el metamodelo un objeto que se llama proceso y que está en la arquitectura de negocio. El cliente me dice, no, mira, es que estamos modificando nuestros tableros de indicadores en Power BI. Ok, yo tengo un servicio de aplicación asociado a Power BI donde están esos tableros y ese servicio de aplicación está asociado a unas entidades de datos. Entonces, a medida que se van generando ese tipo de situaciones, yo voy cruzando contra mi metamodelo para ver qué objeto del metamodelo se ve afectado y entonces ahí sí determino cuál es
el dominio de arquitectura que tiene que entrar a solucionar esas situaciones. Igual si me dicen, no, mira, es que yo tengo unos servidores aquí on-premise y los voy a pasar a la nube. Entonces yo tengo una arquitectura de tecnologías con unas capas físicas y unas capas lógicas que me determinan eso. Entonces ahí es donde mi dominio de tecnología tiene que entrar a analizar, porque el metamodelo me definió esas capas. Vale, perfecto, muchas gracias. Me quedó un poco más claro. Gracias, César. ¿Alguna otra inquietud final? Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Ya te llamo más tarde, son las dudas que tengo. Ok, listo. No, y vale. bueno, quedo a disposición de aquí de todos los ingenieros. Cualquier inquietud, cualquier duda, a través de José Luis podemos ir revisando todos esos elementos. Que pases buena noche. Gracias, Osvaldo. Gracias. Igualmente, buenas noches para todos. Hasta luego. Bueno, prendamos entonces la cámara. Como dice la canción, esto se acabó. Entonces, pues, mis estimados, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por la participación, por la disposición que tuvieron, no solamente conmigo, sino con sus compañeros. Creo que cada vez, como se los comenté al inicio, cada vez que tengo esta oportunidad de transferir este conocimiento hacia un equipo tan valioso como ustedes, aprendo más. De cada una de las experiencias que ustedes me contaron, de sus dudas, aprendo más. Así que, pues nada, esto es un aprendizaje mutuo. Espero que haya sido de verdad efectivo para ustedes. Mi gran recomendación es que no les dé miedo por lo complejo que puede llegar a verse la arquitectura empresarial. Atreverse a empezar. Hay que atreverse a equivocarse, ¿sí? Porque en esto todos nos equivocamos, todos aprendimos, cometimos errores y poco a poco y lo seguimos haciendo, seguimos aprendiendo, pero es la mejor manera que le podemos ayudar a las organizaciones a que mejoren, a que den ese salto a esa madurez a nivel de TI, y qué mejor que a través de esta gran guía que nos da la arquitectura empresarial para poder orquestar todo esto que comprende esto que nos apasiona, que es de la gestión de TI. ¿Ok? Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos. Les repito nuevamente, el viernes, aunque yo les confirmo por correo en qué momento ya va a estar habilitada la prueba. Repito para todos, va a ser una prueba teórica de selección múltiple donde les voy a hacer varias inquietudes. De hecho, es una prueba tomada en una buena parte, una buena medida de las pruebas que normalmente uno a veces realiza para la certificación. Obviamente no es algo textual, pero les va a servir para medirse ustedes también a ver si la atención y la participación que tuvimos de este espacio fue efectivo. Si no les fue bien, no pasa nada. No es por eso que van a perder el diploma. El diplomado ya esté como, de hecho, la mayoría de todos los que estamos aquí ya está ganado porque se cumplió con más del 80% de la asistencia. Eso es sencillamente un ejercicio para que ustedes se midan y para aquellas personas que quieran tener la homologación a futuro para la maestría en gestión de TI de la universidad, pues les va a servir. ¿Ok? Así que yo les confirmo a qué hora, o si es del llegado del caso, va a estar abierto desde el fin de semana para que en cualquier momento la puedan realizar. Bueno. Muchas gracias, José Luis. Con el mayor gusto. Bueno, para todos, pues nuevamente, buenas noches. Feliz noche, muchísimas gracias, profesor. Que estemos bien. Ahí está mi correo. Muchas gracias, cualquier José. duda, cualquier inquietud, con gusto. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, José, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, José Luis. Chao, chao. Gracias.